y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vaya con su Biblia a Mateo capítulo 5. No se olvide que nosotros estábamos en una serie de enseñanzas y estábamos aprendiendo acerca de uno de los más gloriosos sermones que nuestro Señor Jesucristo entregó a sus discípulos y a un número de gente que estaba tal vez siguiéndole. Y cuando Jesús termina esa serie de bienaventuranzas que ya hemos analizado y que hemos visto, también Él continúa hablándoles y aconsejándoles. Amén. Comenzamos diciendo, hermano, que el tema de alguna manera del Sermón del Monte está hablando de aquellas cosas que son importantes para el cristiano. Comenzamos diciendo que el tema de entrar en el Sermón del Monte es el reino de Dios. Amén. Jesús en cada una de esas instancias, en cada una de las bienaventuranzas, dejaba recalcar y dejaba como una enseñanza que lo que Él estaba trayendo era de parte, era acerca del reino de Dios. Amén. Por eso es que cuando Jesús comienza a hablar a la gente no entendía lo que el maestro enseñaba. Porque como ya antes lo hemos dicho, el pueblo de Israel en ese entonces lo que esperaban era la llegada del Mesías, y el Mesías tenía que venir, según ellos, a librarlos con espada, a librarlos con guerra. Lo que ellos prácticamente esperaban era un general que les iba a guiar hacia una victoria sobre Roma. Pero lo cual nosotros podemos entender que la última parte del capítulo 4 dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. También se dijo que el sermón pudiera resumirse en dos palabras. Una, contracultura cristiana. Lo que Jesús estaba trayendo era algo muy diferente a lo que se enseñaba, algo muy diferente a lo que la gente estaba dispuesta y a lo que la gente estaba acostumbrada a vivir. Por eso es que cuando Jesús aparece enseñando el Sermón del Monte, para muchos no le coincidía, para muchos no le cuadraba, a muchos le chocaba, porque Jesús hablaba de una manera diferente a como ellos estaban acostumbrados. Amén. Él de alguna manera habló del carácter del cristiano en las bienaventuranzas y las relaciones del cristiano con Dios, con uno mismo y con los demás. La entrega del cristiano hacia la voluntad de Dios. Cuando empezamos a estudiar estas bienaventuranzas, comenzamos viendo que un ciudadano del reino es aquel que una vez que ha visto su pobreza espiritual, lo que hace es rendirse a las plantas del Señor y reconoce que está en bancarrota espiritual. Es decir, que no tiene nada espiritual que le recomiende a Dios, y lo que podría tener no es más que trapo de inmundicia ante el Señor. Al ser testigo de esta bancarrota espiritual, al yo reconocerme que espiritualmente no tengo nada si no es por la gracia de Dios, dijimos que el hombre lo que hace es comenzar a llorar por su pecado. El hombre comienza a llorar, y no solo por su pecado, sino por el pecado de los demás, por el pecado de su familia, por el pecado de sus amistades, por el pecado de nuestra ciudad, por el pecado de nuestro país y del mundo. Dijimos también que una vez que el hombre llora por sus pecados, entonces como resultado va a ser una persona mansa y humilde. Y cuando esa persona es mansa y humilde, sorprende de que Dios pueda pensar tan bien de él. Pero a pesar de su pobreza espiritual, y por ello pone los intereses de los demás por encima de los suyos. Porque tiene una mansedumbre que no es algo que se pone como una ficha, sino que es algo que realmente él lo vive. Y cuando él se siente de alguna manera en bancarrota espiritual, cuando siente la mansedumbre, entonces dice que desea ser saciado por la justicia de Dios. Amén. También lo mismo que eran bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando hablábamos de hambre y sed de justicia, estábamos hablando de la santidad de Dios. Amén. Bienaventurado todo aquel cristiano que cada día ama más y más lo de Dios. Ama más y más ser igual, ser parecido a Jesús, como lo dijo alguna vez el apóstol Pablo: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces estas personas como resultado van a ser misericordiosos y compasivos. Y cuando alguien demuestra la misericordia de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en esa vida. Y a través de ello vamos a resultar cada día
con nuestro corazón más limpio. Y Jesús también lo dijo, bienaventurados son los de limpio corazón. O sea que están enfocados en el reino, que están enfocados, su vida, su disposición está en el Señor, y como resultado de limpio corazón, estas personas van a ser pacificadores. Y dijimos que los pacificadores no eran solo agentes, hermanos, gente que trataba de evitar la guerra, sino que con su propia vida ellos van llevando la paz por el mundo. Y Jesús dijo que eran bienaventurados los pacificadores. Entonces, cuando el apóstol y cuando el apóstol escribe estos textos que para él llamaron tanto la atención, al igual como usted y como yo hoy día, podemos pensar y podemos analizar, bueno, ¿y cuál es el sentido? ¿Y cuál es el propósito de las bienaventuranzas? ¿Para qué el maestro enseña las bienaventuranzas? Puede que como resultado vamos a ser mejores personas. Puede que como resultado, diría alguien, vamos a tener un mejor acceso tal vez a la sociedad. Pero cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas, lo hace porque las bienaventuranzas son las características que todo cristiano debiera tener. Todo cristiano debiera ser manso. Todo cristiano debiera ser un pacificador. Todo cristiano debiera amar la justicia de Dios. Todo cristiano debiera practicar la misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús después le va a relatar y Jesús después le va a transmitir cuál era el propósito de la bienaventuranza. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el versículo 13. ¿Por qué Jesús enseña estas normas de vida a sus discípulos? Porque después le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa el hecho de que el creyente es la sal de la tierra? ¿Qué significa el hecho de que el creyente es la luz del mundo? La respuesta está en las bienaventuranzas. Estas cualidades que tú y yo debemos poseer son como la sal cuando las cosas son insípidas, y como la luz cuando las personas andan en tinieblas o en la oscuridad. Y es en este preciso lugar donde alguien pregunta, ¿qué posible influencia puede tener un tipo manso hoy en la sociedad? ¿Qué posible influencia puede tener una persona mansa en la sociedad? ¿O qué influencia podría tener alguien que es misericordioso en medio de una sociedad que está tan caótica y tan convulsionada? Bueno, Jesús cuando hablaba de esto no se equivocaba. Porque la realidad es que el cristiano va contra toda corriente. Y el cristiano va contra toda fuerza que la sociedad hoy día está implantando y está entablando. Pareciera que hoy día los cristianos, hermanos, fuéramos de otro planeta por lo que creemos y por lo que vivimos. Pareciera que cuando nosotros damos a conocer nuestros pensamientos, nuestras intenciones, estamos como fuera de lugar, porque la sociedad va camino hacia una destrucción. Y la sociedad va con una violencia tremenda, hermanos, a su propia destrucción. Pero cuando el Señor dice, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra, lo está diciendo, hermanos, de alguna manera porque sabe que vamos a tener una marca diferente a la del mundo. Para la gente del mundo, no es lógico que el cristiano se alegre cuando lo estén persiguiendo o cuando le estén juzgando. Pero Jesús dijo, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús lo dijo, gozaos y alegraos. Para la sociedad no es fácil y no es lógico, hermano, que alguien que está sufriendo esté alegre. Pero tú y yo sabemos que nuestra alegría no es una alegría humana que dependa de las circunstancias, sino que el gozo que tenemos es algo que proviene de la presencia de Dios en nuestra vida. En la palabra del Señor dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza.
Lo que a nosotros nos mantiene firmes, mire, no es ni nuestras situaciones, no es ni nuestro apellido, sino que lo que a nosotros nos mantiene firmes es el gozo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dispuestos a sufrir y dispuestos aún a ser perseguidos. Pero en el verso 13 Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Note que el texto está en un verbo imperativo, está en un verbo en el cual el Señor está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Ojo, el Señor no está diciendo, ustedes van a llegar a ser la sal de la tierra. O Él no está diciendo, ustedes han sido la sal de la tierra, sino que está en un tiempo presente. Él dice, ustedes hoy son la sal de la tierra. Amén. Dígalo conmigo, nosotros somos la sal de la tierra. Una de las razones por las que esta metáfora, porque esto es una metáfora, no significa que tú y yo, nuestro cuerpo está completo y lleno de sal, no, sino es una metáfora, es una enseñanza a través de la cual Dios quiere ilustrar una verdad espiritual. Una de las razones por las que esta metáfora es tan eficaz es lo conocido que es la sal. Jesús podría haber tomado cualquier otro ejemplo, pero para el pueblo judío la sal era algo trascendente. Para el pueblo judío la sal era algo tan importante en su vida diaria que aún en las ofrendas Dios pedía que el pueblo no se olvidara de ofrendar la sal, que no se olvidara, hermano, de alguna manera de traer y de ver la realidad y la importancia que esto tiene. En el mundo antiguo la sal tenía un amplio espectro, era un abanico de usos. Pero entre las más importantes, por ejemplo, tenemos que la sal servía y sirve aún para dar sabor. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Por eso es que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Además, Lucas 2:13 dice, toda ofrenda de cereal tuya la sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Por qué? Porque la sal cumple también esa labor de preservar. Dice ahí en Marcos 9:48, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. Así que la sal es usada en un sentido metafórico y es contrastada con el mal, con el pecado y con la corrupción. Siempre la sal ha sido usada para contrarrestar la putrefacción. Hasta el día de hoy, cuando usted tiene la oportunidad de visitar los campos de nuestro país, y usted puede ver que cuando hay carne que la gente necesita conservar, ¿qué es lo que hace? Lo más seguro para ellos es conservarlo a través de la sal. Porque la sal tiene una labor, la sal tiene una propiedad que lo que hace es, hermano, que puede de alguna manera evitar la corrupción. Lo que se corroe, lo que se echa a perder, lo que se putrefacta. Bueno, eso mismo el Señor está hablando de que cada uno de nosotros debemos ser como la sal para este mundo. Esta ilustración te arroja mucha luz con relación al cristiano. El cristiano es llamado la sal de la tierra y con relación al mundo que lo rodea al cristiano. Lo primero que queremos resaltar es cómo esta ilustración nos ayuda a apreciar al mundo que nos rodea. ¿Cómo es el mundo que nos rodea, hermano? Es un mundo malo, es un mundo sin Dios, o como el apóstol Pablo le llama, el siglo malo. Tenía y tiene y siempre tendrá dos características. La primera, el mundo está aburrido y hastiado. La gente allá afuera ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué buscar, ya no sabe qué adquirir. ¿Por qué? Porque su vida se siente vacía. Porque hay cosas que a ellos no los llenan, aun cuando tengan el amor de la familia, aun cuando tengan dinero, aun cuando tengan sus buenos vehículos, aun cuando tengan sus buenas casas, aun cuando tengan su dinero, hermano, para vivir. Hay algo en ellos que les hace sentir que no están completos y hay una necesidad en su espíritu. El mundo está aburrido, está hastiado, nada lo satisface. Los mismos lujos, los excesos del mundo lo van agotando. Todas las cosas son fatidiosas, decía Salomón en Eclesiastés 1:8. Todas las cosas son fatigosas
más de lo que el hombre puede expresar, porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nuestra sociedad hoy día, hermano, todo lo que ve quiere, y lucha, y mata, y estafa, y hace muchas cosas. ¿Por qué? Para obtener lo que la gente quiere. Porque el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. Siempre están queriendo una novedad, siempre están queriendo escuchar algo que a lo mejor les va a llenar, pero ellos no entienden que lo que necesitan en su vida es Dios. La segunda, la primera, el mundo está aburrido, está hastiado. La segunda, el mundo está corrompido. ¿Cuántos creen eso? La sociedad, hermano, está corrompida. Hoy día la gente ya no cree en nada, la gente ya no cree en nadie. Yo no sé si usted ha estado al tanto de lo que ha pasado con la Iglesia Católica de Chile esta semana. Lo que ha pasado, hermano, es una vergüenza mundial. Más de 30 obispos tuvieron que renunciar. Eso es una pantalla, no fue una renuncia así, prácticamente los echaron de la iglesia. ¿Por qué? Por diferentes problemas morales, por pedofilia, por homosexualismo, que hablaba una de las cartas que dirigió el Papa. Homosexualismo desatado y liberado en medio de la Iglesia Católica chilena. Entonces, cuando hablamos de corrupción, lo estamos hablando a todo nivel. Y no solamente en la Iglesia Católica, tenemos corrupción en la política. Tenemos corrupción, hermano, aún en nuestras sociedades, aún en pequeños lugares, en pequeñas agrupaciones. La gente, nadie está libre hoy día de la corrupción. Entonces eso nos lleva ¿a qué? Nos lleva a pensar y nos lleva como consecuencia a que hoy día nadie confía absolutamente en nadie. Todos estamos puestos en el ojo del huracán, mayormente los que creemos y los que servimos al Señor. Todo lo que tenga que ver hoy con la iglesia está cuestionado. Todo lo que tenga que ver con religión hoy día está cuestionado, porque la gente dice, son todos iguales. Entonces cuando Jesús lanza esta palabra, está hablando y está diciéndole que ellos van a vivir y que van a enfrentar a un mundo que está corrompido, que está de espalda a Dios, espalda a la gloria de Dios. Hay gente que le ha dado la espalda a Dios, estando, dice, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, detractores, desleales, necios, desobedientes a los padres. Lo dice Romanos 1, 29 al 31, sin misericordia. Y esto no es verdad solo en los días que Pablo escribe la carta, sino que esto usted lo ve a diario en las noticias. A diario podemos ver cómo la gente está saliendo a luz un montón de cosas y se está mostrando cómo es la cualidad del hombre hoy en día. Como la avaricia, hermano. Como el orgullo, como la soberbia, como el tratar de aprovecharme de los demás. Cómo saco mejor provecho. De alguna manera el mundo está corrompido. Pero es aquí donde el creyente debe entrar en escena. Donde el que realmente es un cristiano. Este mundo aburrido vino el cristianismo. Y la tarea del cristiano es impartir un nuevo sabor y un nuevo encanto en la sociedad. Esa es nuestra primera labor, impartir un nuevo sabor y un nuevo encanto en nuestra sociedad. Porque ser cristiano es una bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ser cristiano es una bendición, ser cristiano es una honra. Y por lo tanto, yo debo ser una persona que marca la diferencia en medio de una sociedad aburrida y en medio de una sociedad corrompida. Yo debo marcar la diferencia. Dile que está a tu lado, debe marcar la diferencia. Algo que llama poderosamente la atención es el hecho de que la bienaventuranza más cercana a estas descripciones es los que padecen persecución por causa de la justicia. Lo que es más salado y brillante en este mundo insípido y oscuro es casi incomprensible la alegría de los que siguen a Jesús aún en la persecución y en las tribulaciones. Para ellos es inconcebible ver como un medio de sufrimiento algo normalmente produce furia o desespero. En el Hijo del Mundo produce tristeza, pero en el Hijo de Dios produce gozo. Lo veíamos la última vez, hermano, que estuvimos viendo este tema, cuando veíamos a los perseguidos por la causa de Cristo, y veíamos el ejemplo del apóstol Pablo cuando fue encarcelado.
Y cuando dice que ellos a medianoche comenzaron a cantar, comenzaron a alabar a Dios, y la gloria de Dios se manifestó en esa cárcel, y lo que allí se produjo fue un avivamiento. ¿Por qué? Porque el cristiano es un personaje en esta sociedad que muchas veces no encaja. Porque aunque está sufriendo, porque aunque en el trabajo lo están persiguiendo, aunque en el trabajo lo están cuestionando, aunque en el trabajo lo están acosando, lo que él hace en vez de deprimirse es trabajar con alegría. Lo que hace en vez de deprimirse, en vez de patalear, en vez de pelear, lo que él hace es trabajar con gozo. Y a eso es lo que la palabra del Señor se refiere, a marcar una diferencia. Sí, Señor. Pero cuando Jesús habla de la sal, Jesús usa un término y una palabra muy importante. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Técnicamente uno podría decir que Jesús se equivocó. Porque la sal nace siendo sal y muere siendo sal. Porque las propiedades de la sal son tan fuertes que pareciera que ella nunca va a perder esa tonalidad y esa habilidad de salar. Pero cuando Jesús está hablando de esto, es interesante, porque Jesús no se está equivocando, ya que muchas veces la sal se vuelve insípida. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué la sal se vuelve insípida? Dicen los científicos, hermanos, que a orillas del mar muerto, usted sabe lo que es el mar muerto. ¿Por qué se llama mar muerto? Porque no tiene vida. ¿Y por qué no tiene vida? Porque tiene grandes contenidos de sal. Pero dicen los científicos, hermanos, que a orillas del mar muerto hay unos pantanales y hay, hermanos, unos recintos donde hay metales, como yeso, que cuando la sal llega en contacto a ese tipo de metales o minerales, la sal se vuelve agria. Y la sal de alguna manera pierde ese efecto saborizante que ella tiene. Entonces cuando Jesús dice que si la sal se vuelve insípida, no está equivocado. Porque la sal puede perder esa propiedad si es que entra en mezcla, como lo es a orilla del mar muerto, con el yeso. Ahora, pastor, ¿qué me quiere decir eso a mí? Lo que le quiere decir es que usted puede ser influenciado aun cuando usted tenga toda la disposición de ser un buen cristiano. Aun cuando usted tenga toda la disposición de serle fiel al Señor, el mundo no va a dejar de estar en contacto con usted. El mundo no va a dejar de estar en contacto allí con usted, y usted no puede permitirse que la sal que usted se contamine, porque si se contamina, entonces se va a desvanecer y va a dejar de cumplir la labor para la cual Dios la dejó. La función básica, hermano, de la sal es poder salorar, dar sabor, saborizar a los alimentos. Amén. Y segundo, preservar la corrupción, evitar que algo se pudra con tanta facilidad. Pero Jesús dijo, cuidado, porque si la sal se desvanece, ya no hay forma de que vuelva a su estado. Entonces, pastor, ¿qué nos quiere decir el Señor esta mañana? Que si la mundanalidad que nos rodea, que si la sociedad que nos asfixia y nos aprieta, de alguna manera va a interferir en nuestra vida, o de alguna manera nos va a involucrar, hermano, y vamos a ir perdiendo de a poco las propiedades que Dios nos da. Y tú dirás, bueno, pastor, ¿y cuáles son? Por ejemplo, de a poco uno comienza a dejarse llevar por esas amistades. De a poco uno comienza a dejar de orar. De a poco uno comienza a dejar de congregarse. De a poco uno comienza a dejar de amar a Dios porque ahora estoy bien, porque tengo alguna situación mejorcita, o porque simplemente me siento bien, así que comienzo a enfriarme y sin darme cuenta voy a llegar a un momento donde ya mi vida no va a influenciar ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a la gente que me escucha. Entonces es un tema y es algo delicado, hermano, a lo cual hay que echarle hoy día preocupación. Y más que preocuparse, hay que ocuparse. Wow, si yo estoy perdiendo tal vez la gracia del Señor, si yo estoy perdiendo ese sabor, esa fuerza que me caracterizaba, esa gracia, porque la gracia es algo que usted no lo compra en la farmacia. La gracia es algo que usted no lo consigue en la ferretería. La gracia solamente viene a través de la presencia de Dios.
A través de una vida de oración, a través de una vida de búsqueda. Pero si usted se comienza a apagar allí, la sal va a comenzar a perder su efectividad. Mire bien serio el que está a su lado, dígale, preocúpate. Y por si alguno no lo entendía, Jesús fue más allá. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y no se enciende la luz, dice, para ponerla bajo un almud, sino se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. La función básica de la luz es iluminar o traer luz donde hay oscuridad. Siempre lo hemos dicho, hermano, la luz con las tinieblas nunca van a estar juntas, presentes. Porque cuando hay tinieblas y llega la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan. Y cuando la luz se apaga, ¿qué pasa con las tinieblas? Se manifiestan. Entonces siempre van a estar en contraposición, va a haber una dualidad. O hay luz o hay tinieblas. O nosotros estamos en luz o estamos en tinieblas. Pero no podemos estar a medias tintas. Entonces la luz, metafóricamente, la luz siempre ha sido un símbolo de religión. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento simboliza, la luz es usada en la Biblia para referirse al verdadero conocimiento de Dios. Salmo 36, 9. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Refiriéndose a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos da luz a nuestra vida. El salmista lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que quiera alumbrar su camino va a tener que meterse a la palabra de Dios. El que quiera alumbrar su camino va a tener que amar la palabra del Señor, porque ella es la que a usted le va a dar luz. No es la religión, ojo. La bondad, la justicia y la verdad y la veracidad en contraste con la depravación moral. Lo dice Efesios 5, 8 y 9. Porque antes erais tinieblas. ¿Qué es lo que éramos antes? Tinieblas. No está diciendo ustedes antes andaban en tinieblas. Dice ustedes eran tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No es que ustedes antes andaban rodeados de tinieblas. Tenían una aurora de tinieblas. No. El apóstol dice ustedes antes eran tinieblas. O sea, no había nada bueno en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. ¿Qué es lo que somos? Luz. Dígalo fuerte. ¿Qué somos? Luz. Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo hay que andar? Como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. También la luz va a representar gozo y alegría. Verdadera felicidad en contraste con desesperación espiritual. El Salmo 97, 11 dice, luz se ha sembrado para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Al igual que en el caso anterior, esta ilustración arroja mucha luz con relación al cristiano y con relación al mundo que lo rodea. Lo primero que hay que resaltar es cómo esta ilustración nos ayuda a apreciar al mundo que rodea al creyente. El mundo sin Dios se caracteriza y se caracterizará siempre porque está en tinieblas espirituales. ¿Cómo está el mundo? Tinieblas. En tinieblas espirituales. Por eso que cuando usted habla con un familiar que no es cristiano, van a tener una versión muy diferente de lo que van a conversar. ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas, porque su vida entera es tiniebla. El mundo entero está en tinieblas. No reconoce a Dios realmente. Carecen de justicia moral y carecen de gozo y verdadera felicidad. Pero es aquí donde una vez más entra el creyente. El creyente es la luz del mundo. Repito lo mismo de delante. No es que Jesús diga ustedes van a ser la luz, sino ustedes ya son la luz del mundo. Dígalo, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo lo hace? Según el pasaje, con sus buenas obras. El Hijo del Reino pone en manifiesto las tinieblas y todo lo que pertenece a ella. Dice, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras. La luz que dejamos brillar es la luz que realmente somos, porque vosotros sois la luz del mundo. Luego hay un movimiento de adentro hacia afuera.
cuando tú y yo somos luz del mundo. Cuando tú y yo hemos asumido con responsabilidad lo que somos. Porque no somos cualquier persona, hermano. No somos cualquier persona, eso te mete a hacerlo en la cabeza. Y no le estoy hablando de metafísica ni que usted se crea un campeón, no estoy hablando de eso. Sino que yo le estoy hablando a usted de que usted tiene que comprender el tipo de persona que usted es para la sociedad y el tipo de persona que nosotros somos para el Señor. La gente nos ve entrar cada día de servicio a la iglesia con una Biblia. Ellos ya saben que nosotros profesamos ser cristianos. Su vecino le ve a usted salir con la Biblia, salir arreglado todos los domingos por la mañana. Él sabe que usted no va a ir a caminar a la Feria de las Pulgas. Él sabe que vestido así usted viene para la iglesia. Entonces hay mucha gente que está en conocimiento de que tú y yo somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué dice? Así alumbre vuestra luz. Cuando yo entiendo que soy, lo que va a haber como resultado son buenas obras. Las buenas obras no es lo que somos, sino que las buenas obras tienen una fuente de luz en nosotros. La gente nos va a conocer. Y el apóstol Juan lo dice. El mundo va a creer cuando vea que ustedes se aman los unos a los otros. Cuando usted se convence, como decía mi hermano delante, convencido, seguro, hasta los tuétanos de su cuerpo, sus huesos, usted está convencido de que usted es luz, usted va a comenzar a realizar buenas obras. Y tú y yo sabemos que las obras no nos van a salvar, porque la salvación es por fe, pero las buenas obras nos van a ayudar con el galardón que un día vamos a recibir. Así que las buenas obras son importantes en cada uno de los cristianos. Pero esas buenas obras van a venir como resultado de que tú y yo andamos en la luz. Y de que tú y yo somos luz. No solamente es andar en la luz, sino que yo debo ser portador de la luz. Donde yo llego, las tinieblas deben desaparecer. Donde usted llega, las tinieblas deben desaparecer. Ese debe ser, hermanos, el resultado de lo que nosotros somos en el Señor. Así que usted se va a ir hoy día de aquí creyendo en su interior, seguro que usted sale de la tierra. Y seguro que usted es la luz del mundo. Y aunque usted vaya y lo inviten a tal lugar o a tal lugar, y hay tinieblas, cuando usted llega, esa luz se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Así alumbre vuestras obras delante para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son una evidencia de lo que yo soy. Yo no ando haciendo buenas obras para que los demás me alaben. No se equivoquen en eso. Yo no hago buenas obras para recibir recompensa. Yo no hago buenas obras para que los demás digan, hoy que espiritual es ese hermano. Como contaba la historia de un pastor. Me parece que era Moody. Y él decía que estuvo encerrado en un lugar, en una vigilia de oración con un grupo de jóvenes estudiantes del seminario teológico. Entonces estuvieron toda la noche ellos concentrados orando al Señor. Y por la mañana se levantan muy agitados algunos jóvenes y dicen, oh, profesor Moody, mire cómo está nuestro rostro, cómo resplandece nuestro rostro, al igual que Moisés. El doctor Moody le dice, sí, pero hay una gran diferencia. Moisés no sabía que su rostro irradiaba. Las obras que nosotros hacemos no son para nosotros sobreexponernos. Las obras que realizamos no son para que digan, wow, ese hermano sí es tremendo. No. Las obras son el resultado de lo que nosotros somos. ¿Cuántos dicen amén? Y los demás van a dar testimonio de nosotros. Por eso el libro Proverbios y también la palabra nos dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Que los demás den testimonio de nosotros. A través de ser luz y a través de ser sal, podemos llegar a ser grandes hombres de Dios, como lo fue Daniel, que estuvo en el consejo ahí del rey, como lo fue José en Egipto, una persona, un puntal fundamental para Faraón, como lo fueron los grandes hombres de Dios que marcaron la diferencia en medio de tiempos difíciles, porque para ellos no era fácil. Pero también el Señor aquí habla y dice que puede que la luz fracase. Puede que la luz fracase, dice el Señor. Al igual que la sal, la luz se puede volver inútil. Técnicamente la luz no puede dejar de alumbrar, pues es luz. Sin embargo, a pesar de esto, existe la posibilidad de que se vuelva inútil. Así como la sal puede perder su función y sabor,
así también la luz puede volverse tinieblas si se esconde. Jesús expresa esto usando dos ilustraciones. Una ciudad sentada sobre un monte y una lámpara puesta a un candelero. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en avión en la noche? ¿Qué ocurre con la visibilidad y la visualidad cuando uno va llegando o va pasando por una ciudad? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con la vista? ¿Qué pasa con la persona? De lejos se ve la iluminación de la ciudad. Sobre todo cuando están esas ciudades así a medio cerro o en lo alto del cerro, desde lejos, porque dicen los que saben que la luz se rebota en las nubes y va a reflejar y va a ampliar más de lo que realmente es la luz. Entonces cuando Jesús dice una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, tiene toda razón. Porque desde lejos esa luz se va a dejar ver. Dicho de otra manera, así como la luz no debe ser ocultada para poder iluminarlo, de la misma manera los discípulos de Jesús no deben ocultar la verdad de la palabra de Dios. Usted no puede cansarse de predicar porque usted es luz y la palabra del Señor es la luz del mundo. Así que si usted se esconde, por muy poderosa que sea la luz, no va a poder alumbrar y transmitir a la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que van a mostrar? Jesús dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy irradiando y lo estoy haciendo es para la gloria de nuestro poderoso Señor Jesús. Amén. Amado hermano, qué gran desafío o reto nos presentan estas simples dos ilustraciones: sal de la tierra y luz del mundo. Amén. ¿Está tu sal influenciando a otros? En 1951 se le pidió al escéptico francés Albert Camus que dirigiera un grupo de cristianos sobre el tema lo que el mundo espera de los cristianos. Y él dijo de una manera importante: lo que el mundo espera de los cristianos es que ellos hablen contra la maldad en una manera que no quede la menor duda en el corazón del hombre más simple. El mundo espera que los cristianos hablen claro y paguen personalmente por ello. Porque si hay algo que el cristiano hoy hace, es culpar a muchas partes. Oye, ¿y tú por qué no eres un buen cristiano? No, es que mira, mi familia no me acompaña. Excusa. O es que la sociedad aquí, la sociedad allá, no. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad moral de velar por su vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que el mundo espera? Que los cristianos asumamos. No culpemos de todo a los impíos. No culpemos de todo a la sociedad. De toda la maldad que hay afuera, no culpemos de todo a la sociedad. Porque usted dice, oh, no, que el sistema judicial está muy malo, la puerta giratoria, y todo eso es un contexto. Pero el deber que tiene la iglesia, hermano, es de transmitir la palabra de Dios a la sociedad. Es de decirle que muchos están mal, es de decir que el pecado, hermano, hay que sacarlo a la luz y que hay que de alguna manera ofrecerle la ayuda. Y esa ayuda se llama Jesús. Amén. Si nosotros no mostramos al mundo la fuente del verdadero gozo y la rectitud de nuestra vida con el testimonio, ¿quién lo hará? La gloria del Evangelio es cuando la iglesia es completamente distinta del mundo. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Distinta del mundo. No podemos tratar de pasar apercibido, camuflado entre el mundo. Siempre la gente nos va a ver a nosotros de manera distinta. Hoy el vecino de ahí es distinto, es diferente, él es cristiano. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros debemos manifestar. Amén. ¿Está tu luz alumbrando a otros? ¿Estás alumbrando en casa? ¿Estás alumbrando a tu familia? Alguien dirá, no, esa es la labor del esposo, del padre. No, hermano, es una labor general. Si no está el esposo en la casa, ¿quién es luz en el hogar? La esposa. Si no está la esposa, ¿quiénes son luz en el hogar? Los hijos. Pero todos nosotros somos responsables de alumbrar. Pregunto, ¿estás alumbrando a otros? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estás llevando la palabra a otro? ¿Estás aconsejando? ¿Estás visitando? ¿Estás preocupado de que otro no se vaya al infierno? Gloria a Dios. Cuenta la historia de una niña que fue llevada por su madre a una gran catedral en Europa.
En la medida en que contemplaba los rayos del sol brillando a través de las ventanas de cristal o los vitrales, la niña le preguntó a la madre: ¿quiénes son esas personas en las ventanas, mamá? Y ella le dice: son santos. A lo que la niña dijo: ah, ahora entiendo lo que son los santos. Los santos son personas que permiten que la luz pase a través de ellos. No estaba muy equivocada la niña. Porque la luz de Dios se va a manifestar a la sociedad en la medida en que la iglesia permita que Dios alumbre a través de nosotros. Repito, la luz del mundo no la va a traer ni la ONU, ni la OEA, ni la OTAN. La luz del mundo no la va a traer ni que cambiemos de gobierno, ni cambiemos políticos y alcaldes. La luz del mundo va a venir a la sociedad en la medida en que la iglesia permita que Dios se refleje a través de ellos. Amén. Es como la luna, hermano. ¿Cuántos románticos alguna vez han visto la luna? Aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el desierto, cuando hay luna llena, eso es espectacular en el desierto. Pero por muy linda y muy hermosa que es la luna no brilla por luz propia. La luna es el reflejo de la cara opuesta que está frente al sol. Así nosotros brillamos y no brillamos por luz propia, hermano. Por eso usted nunca piense y no diga: oh, hermano, es tremendo, qué tremendo, este pastor hoy. No, hermano, nosotros no brillamos por luz propia, nosotros brillamos porque la luz poderosa de Cristo es la que está reflejándose en nosotros. Recuerda, hermano, hacemos lo que hacemos porque somos quienes somos. El creyente debe ser luz y la sal primero, porque por definición tiene que ser así. Te preguntarás ahora: ¿cómo puedo ser más salado, pastor? ¿O cómo puedo alumbrar más? La respuesta está en la ilustración del sol y la luna. Mientras la luna está de frente viendo el rostro del sol, es decir, el sol estará iluminándolo todo. Hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, de tal modo que aún por vuestros poros sudemos la pasión por Cristo y sudemos la pasión por Dios. Amén. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Gracias.